Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a tener una pequeña lectura en el libro de Efesios, hermanos, en esta tarde. Efesios, capítulo 5. Vamos a tener una pequeña lectura, son pocos versículos, pero creo que son de bendición y algo para meditar en la palabra del Señor. Efesios capítulo 5, versículos del 14 al 17, vamos a leer, hermanos. Dice la palabra del Señor así. Efesios capítulo 5, versículos 14 al 17. Dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, ni entendidos de cuál sea, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre Celestial, le damos gracias, mi Dios, porque usted ha sido bueno, Padre, para con nosotros, Señor. Mi Dios, queremos ponernos en sus manos, Señor. Primeramente yo, Padre, pues, mi Dios, si usted no está conmigo, Señor, yo en vano estaría aquí, Padre. Y, Señor, las palabras que usted quiera decir, Señor, háblelas, Padre, a través de mis labios. Mi Dios, yo solamente soy un siervo inútil, Señor, pero quiero ser un instrumento, Padre, que te dé honra y gloria, Señor, y que pueda ser usado por ti, mi Dios. Padre, hable, Señor, a cada corazón, mi Dios, lo que usted tenga dispuesto a cada uno, Señor. Y mi Dios, compartir, Padre, este pequeño mensaje, mi Dios, que, Señor, espero, Señor, que llegue a cada corazón y pueda reflexionarlo, Señor, como lo ha hecho conmigo también, Padre. Mi Dios, nos ponemos en sus manos, Padre, que usted bendiga, Señor, este tiempo, mi Dios, y Señor, que usted obre, Padre, conforme a su voluntad con cada uno de nosotros, mi Dios. Se lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, miramos aquí que dice la palabra del Señor, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Bien hemos sabido que este tipo de lectura o esta lectura es más que nada para aquellos que están perdidos o que no están en Cristo. Porque dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. Es para las personas, aquellas que no han aceptado a Cristo. Es un aviso de que tienen que estar listos de despertar, de levantarse, de buscar de Dios. Pero no solamente los que están perdidos, hermanos, sino también cada uno de nosotros como cristianos. Muchas veces actuamos como esos que están dormidos, como esos muertos, que escuchamos y no hacemos nada. No nos despertamos. La palabra despertar quiere decir que volvamos la vista hacia arriba, o sea, que alcemos la vista, que alcemos los ojos. Eso es lo que quiere decir despiértate, despierta. Que nuestra mirada esté que estemos nosotros listos, que estemos atentos, que seamos sagaces, inteligentes de cierta manera. Pero el levantarte y dirigir nuestra mirada. La palabra aquí dice, despiértate tú que duermes. Muchos escuchamos la palabra, hemos leído, pero no despertamos, no estamos siendo entendidos de lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Dice, despiértate. Tienes que estar listo, tienes que estar avisado, tienes que ser sagaz, inteligente. O sea, como cuando le dicen al chamaco, despierta. O sea, tienes que avivarte, tienes que estar listo para lo que el Señor nos llama. Levántate. Dirige la vista hacia arriba, tu mirada, los ojos. Es algo de levantar, mirar, es aumentar el volumen de nuestra voz de cierta manera. Puede ser también uno de los significados de la palabra levántate. El fortalecer, el animar, el dar vigor a algo o alguna cosa. Edificar, construir, a lo que se refiere con la palabra levántate.
El Señor nos habla aquí, nos dice despiértate, o sea, estemos listos, estemos avisados. Que dirijamos nuestra mirada hacia arriba. El primer variante de levántate es que dirijamos nuestra mirada hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Yo lo entendí de esta manera, porque pues si estés levántate, puede ser que estés sentado, puede ser que estés acostado, puede ser que te hayas caído. Lo primero que uno hace es voltear hacia arriba. Pero yo lo veo como una señal de que Dios es quien nos está hablando, de que Dios te está diciendo, hey, acá estoy, levántate. Yo soy quien te está hablando. Le dices a un niño, levántate, si está tirado en el piso, ¿qué es lo que hace? Voltea hacia arriba. O sea, no se levanta volteando hacia abajo, primero voltea antes de levantarse. Lo mismo hacemos nosotros. El Señor nos está hablando, levántate. Tenemos que animarnos, tenemos que estar atentos a la palabra del Señor, tenemos que fortalecernos. Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, una caída nos puede hacer más fuertes. Tenemos que estar fortalecidos. Levantarse, puede ser edificar, puedes edificar tu vida, puedes edificar tu hogar, puedes edificar tu familia, puedes edificar en muchas maneras, se puede edificar, construir una vida nueva, construir una nueva manera de vivir. No solamente el edificar un edificio, una casa o algo, o construirla, sino tu propia vida espiritual, sobre todo construirla, edificarla de tal manera que sea para Dios. Dice, la cuestión de que muchas veces hoy en día tenemos que nuestra cultura pues es muy mala de cierta manera, porque nosotros no estamos siendo responsables, porque nos dejamos llevar por las costumbres del mundo, nos dejamos llevar porque, ok, pues llego tarde, pues como todo buen mexicano, ¿no? O sea, pues todos los mexicanos llegan tarde, o si dices una hora, llegas media hora después. Si quedas con algo y no cumples, pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque se nos hace una costumbre, estamos cayendo en una cultura que no estamos siendo beneficiados, no estamos aprovechando verdaderamente el tiempo, o no le estamos dando la verdadera importancia a las cosas como deben de ser. Todo esto nos lleva a que no estamos aprovechando el tiempo de una buena manera. Estamos dejando correr el tiempo con malas costumbres, con nuestra pereza, con nuestros afanes muchas veces, porque estamos afanados en otras cosas que el tiempo se nos va y no nos alcanza para hacer las cosas. A veces nos hemos topado en la calle con gente cuando andamos predicando que no, porque tengo mucho que lavar, o no voy porque pues tengo que trabajar y llego y tengo que hacer en mi casa. Están afanados en las cosas y no le están dando la importancia a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no están aprovechando el tiempo. Muchas veces nosotros estamos igual, no aprovechamos bien nuestro tiempo. Tenemos tiempo para ver la tele, tenemos tiempo para el juego, tenemos tiempo para estar en la casa, tenemos tiempo de servicios, tenemos tiempo de muchas cosas, pero se nos olvida el tiempo de la oración, se nos olvida el tiempo de la lectura de la palabra, se nos olvida el tiempo de tener comunión a veces con los mismos hermanos o con Cristo. Se nos pasa el tiempo y ya no tuvimos tiempo de alistarnos para ir al servicio a la iglesia. No estamos aprovechando bien nuestro tiempo. Aún a veces en el trabajo tenemos un cierto horario que cumplir en nuestro trabajo. Pero ¿qué pasa? Salimos tarde, ¿por qué? Porque no aprovechamos el tiempo. Muchas veces me tengo que quedar, no, pero ¿por qué te quedas si no están pagando tiempo extra? No, pues es que no me alcanzó el tiempo. No te alcanzó el tiempo porque no lo aprovechaste bien. No lo supiste aprovechar, no te supiste ordenar en tu tiempo para hacer las cosas. Muchas veces nos dan una responsabilidad que cumplir. Ok, entras a las 7 de la mañana, sales a las 4 de la tarde y tienes que hacer todo este trabajo.
no lo terminaste a tiempo porque no aprovechaste bien tu tiempo, estuviste desperdiciando tu tiempo, estuviste haciendo otras cosas o afanándote en otras cosas que no convenían para salir a tiempo. Pero el patrón te dice, no te vas hasta que no acabes. Pero ¿qué cuando se trata de las cosas de Dios? O sea, tratamos de irnos lo antes posible, no aprovechamos el tiempo. No queremos muchas veces apoyar en las cosas del Señor, pero sí queremos estar a gusto descansando en casa. Voy a dar una pequeña lectura en Jueces, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 12. Dice la palabra así, la palabra del Señor dice así: despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico, levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Aquí el Señor está hablando, levántate, levántate. Despierta, más bien está diciendo, despiértate, despiértate. Y a Barak le dice, levántate. El Señor mismo nos muestra que debemos despertar, que nos debemos de levantar, que debemos de estar atentos a la voz de nuestro Dios. Lo podemos ver nuevamente en segundo libro de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 13. Fíjese lo que dice aquí. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. O sea, aquí nos está diciendo que nos tiene que amonestar, nos tiene que despertar. ¿Por qué? Porque estamos dormidos, porque estamos sin hacer, sin aprovechar el tiempo de Dios. Verdaderamente hemos fallado muchas veces en las cosas del Señor, en aprovechar nuestro tiempo. Sabemos que debemos prepararnos para una clase, para una enseñanza, pero pues se nos va el tiempo porque nos entretenemos en otras cosas, mirando la tele, estando en el Facebook, estando en YouTube, metiéndonos en otras cosas. Y cuando pudiéramos aprovecharlo para aprender algo nuevo, lo estamos aprovechando en cosas que no están bien. O sea, lo usamos en cosas que no nos aprovechan en sí. En YouTube podemos buscar muchas cosas que nos pueden ayudar a prepararnos en nuestra clase, en nuestra enseñanza. Pero ¿qué pasa? Miramos algo ahí que sale en la portada del YouTube o en Facebook y ya nos entretuvimos ahí, nos entretuvimos viendo las publicaciones, nos entretuvimos viendo los comentarios y no estamos aprovechando nuestro tiempo. Se nos pasa el tiempo y no pudimos aprovecharlo de tal manera que fuera agradable o para buen uso. Como dije antes, es despiértate y levántate. ¿Qué debo hacer para aprovechar bien mi tiempo? Debo despertarme y debo levantarme. ¿Cómo debo hacerlo? De cierta manera, la palabra de Dios que leímos ahí en Efesios capítulo 5 nos decía aprovechando bien el tiempo. La palabra aprovechando quiere decir utilizar algo al máximo. Podemos utilizar nuestro tiempo al máximo, podemos utilizar nuestras energías al máximo, de cierta manera. Muchas veces lo decimos como carrilla, como juego, el que exprímelo, sácale jugo o conegréalo a la persona, pero pues de cierta manera es aprovechar el tiempo porque
A veces si no es de tal manera, no avanzamos, no aprovechamos el tiempo como debería de ser. De cierta manera, lo hemos vivido, lo hemos visto, ya sea en el trabajo, a veces en nuestro hogar, en las iglesias o en otras partes, ¿no? Que hemos visto eso de que debemos aprovechar bien nuestro tiempo. Nos dicen, haz esto, y si te quedas sentado, pues no estás aprovechando tu tiempo. Al contrario, estás perdiendo el tiempo. Y luego pregunta, ¿y qué estás haciendo? Matando el tiempo. ¿Y por qué no lo aprovechamos en lugar de matar el tiempo? Si aprovecháramos el tiempo, también tuviéramos tiempo para descansar de la tal manera que nos beneficiaríamos ambos. Porque no se nos juntaría tanto trabajo. Pudiera ser en nuestro trabajo, en nuestro lugar de trabajo. Si lo aprovechamos bien, tal vez ya no tuviéramos tanto trabajo al día siguiente y pudiéramos tener un tiempo un poquito más de descanso. En nuestras actividades, en el hogar, si aprovechamos el tiempo, si nos ordenamos de tal manera que administremos bien nuestro tiempo, tal vez pudiera ser menos cansado el trabajo en el hogar, en cualquier área de nuestra vida lo pudiéramos hacer. En la misma palabra de Dios, aquí en el capítulo 5, donde leímos en Efesios, nos dice, porque es la voluntad, que es con diligencia, como sabios, dice la palabra de Dios en el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Dice como sabios, o más bien con diligencia, dice la palabra, que quiere decir con cuidado, con prontitud, con eficacia, lo que significa con diligencia. Que tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. O sea, podemos aprovechar bien nuestro tiempo, pero tenemos que tener cuidado de cómo lo estamos aprovechando, de en qué lo estamos aprovechando, de qué es lo que estamos haciendo con ese tiempo. Tenemos que hacerlo con prontitud. Con prontitud, pues, se refiere a que hay que ser rápidos, ¿no? Hay que ser más ágiles en esa área. Y con eficacia, dice la palabra de Dios, tenemos que ser eficaces en nuestro tiempo. Porque por ahí se dice muchas veces, ¿no?, que el flojo trabaja doble. A veces mandan a tira ese papel a la basura y que dices, ay, de aquí lo llego, me aviento y no cayó. Te tienes que levantar para echarlo al bote de la basura. Entonces, tienes que ser eficaz, tienes que ser eficiente con lo que haces. Como sabios, siendo sensatos, siendo prudente, como aprovechamos nuestro tiempo, como hacemos nuestro tiempo. ¿Qué debo hacer con mi tiempo? ¿Qué debo hacer? ¿Debo despertarme? ¿Debo levantarme? ¿Cómo debo hacerlo? Pues aprovechando bien el tiempo, utilizándolo al máximo, de tal modo que me beneficie yo y beneficie a otros, con diligencia, con cuidado, prontitud, eficacia, como sabios, siendo sensato y prudente en nuestras maneras de llevar nuestro tiempo. ¿Por qué debo hacerlo? La palabra de Dios nos dice aquí donde leíamos en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice, ¿por qué debo hacerlo? Porque los días son malos. ¿A qué se refiere con que son malos? Que no es bueno, es perjudicial tanto para uno como para otros, que es desagradable, que causa disgustos. Esos son días malos. ¿Por qué otra razón debo hacerlo? Porque es la voluntad del Señor. Y lo pudimos leer en el versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice, porque es la voluntad del Señor. El Señor quiere decir, la palabra Señor quiere decir que es dueño, que es amo, que es propietario, que es Dios, Jesucristo, y que es único. Esa es la palabra que nos referimos con la voluntad del Señor, con Señor. Y estos significados, hermanos, yo no tengo el diccionario de la Real Academia, pero tengo un Larousse ahí en la casa, y estos
son significados del diccionario Larousse. Pero comparados con el Real Academia no hay mucha diferencia entre los significados de estas palabras. Y esos solamente son algunos de los significados de las palabras que estamos viendo de este pequeño pasaje, porque había mucho más que sacar. Pero la respuesta aquí, hermanos, es que debemos aprovechar nuestro tiempo. En Gálatas 6:9 dice la palabra de Dios así: ¿cómo debo hacerlo? Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Cómo debemos hacerlo? No dejando de hacer el bien, no cansándonos de hacer el bien. Colosenses 4:5, hermanos. Dice la palabra de Dios: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. O sea, ¿cómo debemos hacerlo, hermanos? ¿Cómo debemos? Dice que aprovechemos bien el tiempo con diligencia, como sabios, que redimiendo nuestro tiempo, andando sabiamente para con los de afuera. O sea, no solamente con nosotros mismos o con los de nuestra casa, sino con los de afuera, hermanos. Muchas veces decimos, yo le he hablado a tal persona y a tal persona de Cristo y no se convierte, no he visto cambios, pero pues si no ven cambios en nosotros, ¿cómo van a querer ellos hacer un cambio? Si nosotros pudiendo aprovechar el tiempo para con ellos o para con otras cosas, no lo hacemos. Romanos 3:11, hermanos. Romanos capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra de Dios: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea, ¿por qué debemos hacerlo? Porque si no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, nosotros que estamos en Dios o que estamos con Cristo, somos de quienes debemos llevarle a esas personas el conocer de Dios para que puedan aprovechar su tiempo. Es verdad que mucha gente no conoce de Dios, que mucha gente necesita de Dios. Se puede decir que la palabra nos dice que están muertos o que están dormidos. Pero si nosotros andamos igual, ¿cómo van a conocer ellos de Dios? Ellos están muertos y nosotros estamos dormidos. ¿Quién les va a llevar el mensaje? Es tiempo de despertarnos y levantarnos. Juan capítulo 9, hermanos. Juan capítulo 9, versículo 4. Dice la palabra del Señor así: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Aquí nos da una referencia más de cómo debemos aprovechar el tiempo. Dice que debemos hacerlo mientras el día dura, porque la noche viene y nadie puede trabajar. Si vamos a esperar a que nos llegue una enfermedad de muerte o una enfermedad grave para querer hacer algo para Dios, estamos equivocados, hermanos. Verdaderamente nos dijo el pastor hace ratito que si traíamos nuestras peticiones escritas, yo le iba a decir, no había papelitos para escribirla, pero pues, tenemos muchas hojas en nuestra casa, tenemos cuadernos, tenemos hojas de otras cosas, bien pudiéramos haber arrancado alguna hoja ahí y escribir la petición, pero no aprovechamos bien el tiempo.
Se nos va el tiempo en otras cosas y no lo aprovechamos. No traemos nuestras peticiones escritas. Llegamos tarde porque se nos pasó el tiempo y no lo aprovechamos y llegamos tarde a la iglesia. Pero ¿qué pasa si al trabajo llegas tarde? Ya sea que te descuenten unas horas, te descuentan el día, te quitan el vale de puntualidad. Ahí sí quieres llegar a tiempo, sí quieres aprovechar tu tiempo, porque si no, sales perdiendo, ¿verdad? Pues es lo mismo con el Señor, hermanos. Tal vez no vamos a perder la salvación, pero perdemos las bendiciones de Dios. Por nuestra negligencia podemos perder las bendiciones de Dios. El Señor es misericordioso y es bueno y nos bendice, pero es por su pura misericordia, no porque nosotros lo merezcamos. Vamos a leer en Primera de Pedro, hermanos, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y la palabra del Señor nos está diciendo que nosotros debemos ser iguales que Cristo, así como Cristo murió en la carne para hacer la voluntad de Dios, nosotros tenemos que morir a nuestra carne también y cumplir lo que es la voluntad del Señor. Tenemos que aprovechar ese tiempo, hermanos, tenemos que buscar la manera de redimir nuestro tiempo. Hay un pasaje en la Biblia que dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos a nuestra vida sabiduría. Tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Tenemos que buscarle mientras Él puede ser hallado. De esa manera podemos aprovechar nuestro tiempo, porque el Señor nos da la sabiduría y nos dirige nuestra vida para saber dirigir nuestro tiempo, para administrar nuestro tiempo. También dice la palabra de Dios que al que pida sabiduría, que la pida y Él la dará sin reproche alguno. Entonces pidamos sabiduría al Señor, hermanos, para aprovechar nuestro tiempo, para redimir nuestro tiempo. La importancia de este mensaje es que podamos aprender a aprovechar nuestro tiempo. Obviamente no todos sabemos aprovechar el tiempo. Hay unos que saben aprovechar mejor el tiempo que otros. Pero el Señor nos enseña a administrar no solamente lo financiero, sino nuestro tiempo también. Pues nomás es una reflexión, hermanos, para aprovechar nuestro tiempo. Si hay alguno aquí, hermanos, que sepa aprovechar bien el tiempo, pues que nos diga cómo, porque el Señor aquí nos ha explicado que debemos buscarle, que debemos tener en cuenta las cosas para aprovechar el tiempo. Pero a lo mejor tal vez muchos no lo entendemos, o tal vez nomás nos hacemos de oídos sordos para no entenderlo, ¿verdad? Pero el Señor nos da su palabra y nos dice, nos explica cómo aprovechar bien el tiempo. Si alguien tiene alguna otra manera de aprovechar el tiempo sin salirse de las condiciones de Dios, pues enséñanos a ponerlo en obra, ¿no? Porque a lo mejor nos falta aprender a entender más la palabra del Señor. Pero si alguno está
caso en aprovechar el tiempo, pues la palabra del Señor nos ayuda y nos dirige para hacerlo. Este es el pequeño mensaje, hermanos, y vamos a orar para terminar, para que el Señor sea quien dirija a cada uno conforme a su propósito Él tenga para con nosotros y nos ayude a administrar nuestro tiempo, para que podamos aprovechar bien el tiempo cada uno de nosotros. Señor y Padre Celestial, le damos gracias, mi Dios, por su palabra, Señor, este pequeño estudio, Padre, del tiempo, mi Dios, queremos pedirle, Señor, que usted dirija, Padre, a cada corazón, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, mi Dios, a saber, Señor, administrar nuestro tiempo, aprovecharlo, Señor, de tal manera, Padre, que traigamos a nuestra vida sabiduría, Señor, y que, mi Dios, podamos ser llenos de tu Espíritu Santo, mi Dios. Padre, guíenos a cada uno de nosotros, Señor, guíenos, Padre, a aprovechar ese tiempo, mi Dios, a administrarlo, Padre, a no afanarnos, Señor, en otras cosas, Padre. Y, mi Dios, sabemos, Padre, que si aprendemos a aprovechar bien el tiempo, Padre, hay bendiciones, Señor, que tiene usted para nosotros también, Padre. Mi Dios, ayúdenos, Padre, para poder compartir con otros, Señor, para poder tener ese tiempo para los demás, Señor, no solamente para nosotros, Padre, que podamos, mi Dios, administrarlo de tal manera, Señor, que sea guiado conforme a tu voluntad, mi Dios. Padre, pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor, que usted nos ayude en ello, Padre, que, mi Dios, si hay alguno, Padre, que necesite, Señor, aprender, mi Dios, pueda, Señor, buscarle, Señor, a usted, Padre, para que usted le dirija, Señor, a cómo aprovechar el tiempo, mi Dios, que usted le muestre, Padre, el camino, Señor, le muestre en su escritura, Padre, a aprovechar su tiempo, mi Dios. Padre, igual a cada uno de aquellos que están en las redes sociales, mi Dios, Padre, verdaderamente, Señor, sabemos que hay muchos, Padre, que necesitan aprovechar bien ese tiempo, mi Dios. Padre, enséñeles, mi Dios, guíelos, Padre, muéstreles, mi Dios, a cada uno de ellos, Señor. Ponga, Señor, ese deseo en cada corazón, mi Dios, de aprovechar bien el tiempo, mi Dios. Padre, verdaderamente, Señor, pido perdón también, Señor, por aquellos, Padre, que estamos dormidos, Padre, muchas veces, Señor, y no aprovechamos el tiempo, mi Dios. Padre, hay mucha gente, Padre, que está muerta, Señor, en el pecado, Señor, en las costumbres de este mundo, Padre, pero, Señor, también hay mucho cristiano que está dormido, Padre. Ayúdanos, Señor, a despertar, Padre, a levantarnos, Señor, y aprovechar ese tiempo, mi Dios, para su obra, mi Dios. Padre, le pido, Señor, que usted bendiga, Padre, a cada uno, Señor, de los que han estado escuchando este mensaje, Padre, a cada hogar, cada familia, Señor, representada aquí en las instalaciones, Señor, como en las redes sociales, Padre. Mi Dios, nos ponemos en sus manos, le damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.